Maranata, Cristo viene, Maranata, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Es un placer para mí compartir con ustedes en la Capilla de la Fe. Para comenzar, inclinemos nuestros rostros para una oración. Señor Padre eterno, bendito y glorioso es su santo nombre. Gracias por la oportunidad que nos da de abrir su palabra y aprender de ella. Por favor, ilumíneme y úseme como una herramienta para llevar su mensaje a aquellos que están escuchando. En el nombre de su amado y glorioso Hijo Jesús. Amén. ¿Alguna vez te has sentido tan abatido que piensas que Jesús no está a tu lado? ¿Alguna vez el remordimiento de tus pecados te ha hecho sentir indigno de ser perdonado? ¿Alguna vez sentiste que no has hecho lo suficiente para ganar la salvación? ¿Alguna vez te has dicho, la salvación es muy difícil de conseguir? ¿Alguna vez has sentido que por más que tratas de ser salvo, no te sientes salvo? ¿Lees la Biblia diariamente? ¿Tienes un horario de oración? ¿Haces obra misionera? ¿Estudias el folleto de escuela sabática? Pero aún sientes que tienes que hacer algo más porque no eres salvo todavía. Si alguna vez te has sentido así, si te agobian estas preguntas, no trates más. Por tus propios méritos, nunca vas a poder alcanzar la salvación. Eres salvo porque Jesús tomó tu lugar. Estudia para conocerle mejor. Ora para acercarte a Él, pero no te agobies tratando de ganar algo que Él ya te regaló. Allí estaba Jesús, colgado en aquella cruz, a su lado criminales. Y como a la hora sexta, una oscuridad descendió sobre aquel lugar. Una oscuridad tan densa que no podías ver a tu hermano que estaba a tu lado. Dios y los ángeles se ocultaron tras aquella oscuridad para presenciar lo que acontecía. Era como si el sol supiera que estaban maltratando a su creador y rehusara alumbrar su luz. Como a la hora novena, la oscuridad se disipó y Jesús exclamó, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y tuvo sed. Y un soldado corrió y tomó un trapo, le puso vinagre y se lo dio para beber. Aquellos que estaban allí en aquel lugar, que escucharon a Jesús decir esas palabras, se burlaban y decían, Él llama por Elías, veamos a ver si viene a salvarles. Entonces Jesús dijo, Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Consumado es. Y el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Y un terremoto tomó lugar. Las rocas se dividieron en dos. Las tumbas se abrieron, como si la tierra reconociera que su creador había fallecido. Jesús tomó nuestro lugar en la cruz. Pero tal vez te preguntes, ¿qué es la cruz? ¿Para qué se usa la cruz? La cruz es un medio para matar criminales. Jesús fue sentenciado y acusado a muerte como si fuera un vil criminal. Muchos de nosotros tenemos la costumbre de creer que la cruz es como una T minúscula. Sin embargo, la cruz en donde Jesús fue crucificado es como una T mayúscula. Él ni tan siquiera tenía un lugar para recostar su cabeza. Era tradición que el prisionero cargara parte de su cruz, la parte superior de la cruz, que pesaba un promedio de 25 a 125 libras. Y Jesús, en aquella ocasión, cargó con aquel pedazo de madera,
Pero eso no era lo que en verdad le estaba causando dolor, sino eran tus pecados y mis pecados los que estaban empujando y agotando a Cristo mientras Él cargaba aquella cruz. ¿Y quién merece morir? ¿Quién merece la muerte? En Romanos 6:23, la Biblia nos dice, porque la paga del pecado es muerte. Los hombres son los que merecen morir. ¿Y quiénes pecaron? Romanos 5:12 nos dice lo siguiente. ¿Quiénes fueron los que pecaron y quiénes eran los que merecían morir? Romanos 5:12. Por esta razón, así como el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre, y la muerte por medio del pecado, así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Los hombres eran los que merecían morir. Nosotros estábamos sentenciados a muertes, y Jesús tomó nuestro lugar en aquella cruz. Pero tal vez te preguntes, me acabas de decir que el que peca merece la muerte. Entonces Jesús tuvo que haber pecado para que lo sentenciaran a muerte. Veamos lo que nos dice la Biblia. 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, refiriéndose a Jesús, por nosotros Dios le hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Jesús no pecó. Sin embargo, Él tomó tu lugar y mi lugar en aquella cruz. Jesús nos libró de la muerte. 1 Corintios 15, 21 y 22. Puesto que la muerte entró por medio de un hombre, también por medio de un hombre ha venido la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Jesús tomó tu lugar. Jesús sufrió el dolor del pecado. Mateo 27, versículos 45 al 48. Desde la sexta hora descendió oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Como a la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando algunos de los que estaban allí lo oyeron, decían, este hombre llama a Elías. Y de inmediato uno de ellos corrió, tomó una esponja, la llenó de vinagre y poniéndola en una caña, le daba de beber. Jesús sufrió el dolor del pecado. ¿Y qué es el pecado? Cuando Jesús exclamó, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús sintió que estaba siendo separado de su Padre. Recuerdo cuando estaba pequeño, mis padres nos llevaron a la playa y mientras me bañaba en la playa, las olas empezaron a arrastrarme y a alejarme un poquito más y un poquito más, hasta que ya casi no podía divisar a mi padre. Cuando de repente tropecé en un hoyo en la arena y empecé a sumergirme y empecé a ahogarme. Y pedí auxilio, me ahogo. Y cuando subía por aire, miré a mi padre allá a la distancia, pero estaba tan lejos de él que él no podía hacer nada por mí. Esa fue la separación que Jesús sintió de su Padre. Sin embargo, cuando nosotros sabemos que nuestro Padre está cerca, no hay nada que no podamos hacer. Mi padre y su compañero de estudios bíblicos se hicieron bien amigos. Y cuando su compañero empezó a ser el encargado de un campamento de veranos,
En los veranos íbamos y pasábamos una semana con ellos. Siempre nos gustaba ir a la piscina cuando estábamos solos. A mí me gustaba deslizarme por la chorrera. Pero había uno que estaba en la parte honda y yo no sabía nadar. Y le dije a mi papá que quería deslizarme. Y él me dijo, hijo, está bien, deslízate. Yo te voy a aguantar. Y yo le dije, ¿de verdad me aguantas, papá? Él me dijo, sí, deslízate. Así que subí a la chorrera con la certeza de que mi padre me iba a aguantar. Y me deslicé. Y cuando sentí que me sumergía en el agua, también sentí la mano de mi padre que me levantaba. Y nuevamente sentí que estaba seguro. Jesús se sintió abandonado. El versículo 46 dice lo siguiente. El versículo 46 de Mateo 27. Como a la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La carga del pecado era tan fuerte que Jesús se sintió separado de su Padre mientras cargaba con tus pecados y mis pecados en aquella cruz. Jesús sintió que se separaba de su Padre. Jesús padeció como cualquier ser humano. Muchas veces pensamos, pero Jesús, Él es Dios. Por eso fue que Él pudo sobrellevar todos estos dolores. Sin embargo, la Biblia nos dice que Jesús padeció como cualquier otra persona. Mateo 27, versículo 48. Y de inmediato uno de ellos corrió, tomó una esponja, la llenó de vinagre y poniéndola en una caña, le daba de beber. Jesús tuvo sed. En ese momento, cuando Jesús estaba siendo crucificado, Él estaba padeciendo como cualquier ser humano. Él estaba padeciendo como tú y yo hubiéramos padecido si estuviéramos siendo crucificados en aquella cruz. Jesús tuvo sed y un soldado fue, agarró un trapo, le puso un vinagre y se lo extendió para calmar su sed. Jesús murió para darnos salvación. Él murió para que tú y yo no tuviéramos que morir si aceptamos ese regalo que Él nos da. Mateos, versículo 27, capítulo 27, versículos 50 y 51. Pero Jesús clamó otra vez a gran voz y entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó de dos, de arriba abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de hombres santos que habían muerto se levantaron. Consumado es. En el Evangelio de San Juan se nos dice que Jesús exclamó, consumado es, y luego encomendó su espíritu. Ya todo había terminado. Todo había sido consumado. El sacrificio había sido pagado. Jesús tomó el lugar del Cordero. En el libro El deseado de todas las gentes se nos cuenta la historia de cómo el sacerdote estaba presto a sacrificar el Cordero en esa hora. Pero cuando Jesús exclama y se rasga el velo, el cuchillo se cayó de la mano del sacerdote y el Cordero salió corriendo. Jesús clama a Dios y muere. Jesús murió confiando en la aceptación de su Padre. Y el velo, como se nos dice en Mateo 51, se rasga. Y he aquí el velo del templo se rasgó de arriba abajo en dos. La tierra tembló y las rocas se partieron.
La creación estaba reconociendo que su creador había fallecido. El velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo se abrió de arriba abajo. Este velo tenía el grueso de un promedio de el espesor de una mano. Ahora imagínense un velo con ese espesor que se rasgue de arriba abajo sin manos. Esto fue algo de Dios. Dios fue quien rasgó este velo, dando por escrito que Jesús había tomado el lugar del Cordero, que ahora no se necesitaba el Cordero, sino se necesita venir a Jesús para recibir el perdón de los pecados que ese Cordero proveía. La mano de Dios estaba obrando. Cristo tomó el lugar de ese Cordero. Jesús culminó con todas las ceremonias sacerdotales y ya no hace falta venir donde el sacerdote, llevar el Cordero y confesar los pecados, sino ahora puedes venir a Jesús. Puedes venir a Dios en oración en el nombre de Jesús y pedir perdón por tus pecados y abogar e interceder por los seres a quien amas y aún por tus enemigos. Jesús es ahora quien intercede por nosotros. Y el lugar santísimo fue expuesto, un lugar donde solo el sacerdote visitaba una vez al año, indicando que ahora nuestro intercesor es Jesús. Jesús murió para que nosotros podamos vivir. Jesús murió para que tú y yo recibamos salvación. Él nos da la salvación por la gracia. No es algo que tenemos que ganar. No es algo que nuestros méritos nos pueden conceder. Él murió tomando tu lugar en aquella cruz. Él murió para que tú y yo podamos ser salvos. Él murió y te regaló la salvación. Solo en Él y por Él somos salvos. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18, dice de la siguiente manera. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18, nos dice lo siguiente. Porque para los que se pierden, el mensaje de la cruz es locura, pero para todos nosotros que somos salvos, es poder de Dios. Porque para los que se pierden, el mensaje de la cruz es locura, pero para todos nosotros que somos salvos, es poder de Dios. Tal vez, luego de haber escuchado estas palabras, luego de haber escuchado lo que la Biblia nos dice, sientas que esto es locura, que no tiene sentido. ¿Por qué una persona que no había pecado tomó tu lugar? ¿Cómo otra persona puede morir por ti? Sin embargo, para aquellos que confiamos en la palabra de Dios, el mensaje de la cruz es esperanza. El mensaje de la cruz es salvación. El mensaje de la cruz es algo en lo cual podemos confiar para tener la certeza que no importa dónde estemos, no importa en qué condición nos hallemos, si tan solo nos agarramos de la mano de Dios, si tan solo le entregamos nuestro corazón, si tan solo venimos a Él aceptando que somos pecadores y que Él tiene el poder para salvarnos, si tan solo le confesamos a Él nuestros pecados, Él nos puede dar redención, Él nos puede dar salvación. Jesús tomó nuestro lugar para regalarnos la salvación. Él padeció para que nosotros no padeciésemos. Él murió para que nosotros viviéramos. Acepta el regalo que Él te hace hoy
como lo que es, simplemente un regalo. Algo que no te mereces, algo que no te puedes ganar, sino algo que Jesús te obsequia por la gracia. Él te regala la salvación hoy, acéptala y sé salvo por gracia de Jesús y del amor de Dios. Tal vez es la primera vez en la cual usted ha escuchado acerca de la salvación. Tal vez esta es la primera vez en la cual usted se ha dado cuenta de que la Biblia nos dice que Jesús murió por nosotros. Tal vez usted siente esas preguntas las cuales mencionamos al principio en su corazón. Se siente que quiere ser salvo, pero no sabe cómo hacer para poder ser salvo. Siente que no importa qué tanto hace, no importa qué tanto trata, no se siente digno de salvación, no siente que sus pecados han sido perdonados. Y al escuchar estas palabras, yo quiero que usted tenga la certeza de que la Biblia nos dice que a través de Jesús usted es salvo. Que el sacrificio no tiene que ser hecho por usted, sino Jesús ya hizo el sacrificio. Y todo lo que tenemos que hacer es aceptar ese sacrificio. Aceptar ese sacrificio y dejar que Dios sea el que obre en nuestras vidas. Y tal vez se diga, como mencionamos, yo no soy Dios. Es muy difícil para mí el sentirme capaz de hacer esto. Es muy difícil para mí el ser justo. Es muy difícil para mí el sentir que soy perdonado. Las buenas noticias de la palabra de Dios es que usted no tiene que ser justo para ser salvo. Simplemente tiene que aceptar la justicia de Cristo, aceptar a Jesús en su vida. Si quiere aprender más acerca de estas verdades y estas maravillas, puede escribirnos aquí a 3ABN Latino, P.O. Box 220, West Frankfort, Illinois 62896. Una vez más, 3ABN Latino, P.O. Box 220, West Frankfort, Illinois 62896. También nos puede llamar al 1-800-752-3226. 1-800-752-3226. Cuando llame, no se olvide de decirnos dónde fue que escuchó acerca de las buenas nuevas de salvación y pida el libro El Camino a Cristo, el cual le ayudará a mantener una relación más de cerca con Jesús. También, si desea conocer más acerca de la historia de Jesús, tenemos un libro titulado El deseado de todas las gentes. Este libro es la mejor biografía de la vida de Jesús, el cual lo dirigirá a la Biblia para que usted pueda conocer paso a paso acerca de Jesús. También, si tiene algún pedido de oración, por favor, siéntase en toda libertad de decirnos cuál es su pedido y con gusto lo pondremos en nuestra línea de oración y continuemos orando por usted. Y recuerden, hermanos, Dios los ama. Jesús murió por ustedes. Jesús sufrió por ustedes para que ustedes no tengan que sufrir esa pena de muerte, esa paga. Quiero dejarlos con un pensamiento que se encuentra en la Santa Palabra de Dios, en el Evangelio de San Juan, el capítulo 3, el versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendito sea nuestro glorioso Dios.
Ha sido un placer para mí compartir con ustedes en la Capilla de la Fe. Espero que continúen sintonizando a 3ABN Latino y continúen aprendiendo de la palabra de Dios el mensaje de salvación y esperanza que se encuentra. Será un placer para mí atenderle en el teléfono, contestar sus llamadas y orar con usted. Recuerden, debemos trabajar unidos para la misma meta, la meta de muy pronto ser reunidos con Jesús en el cielo. Que Dios les bendiga. Oremos. Señor Padre eterno, bendito y glorioso es tu santo nombre. Alabado y glorificado es Jesús. Gracias, Padre amado, por tu palabra. Gracias, Padre eterno, por las promesas que nos das en tu santa Biblia. Gracias por la historia de la cruz, en la cual tenemos la certeza de que si le entregamos nuestra vida a Jesús, Él nos salva. De que si venimos a Él arrepentidos y aceptamos que yo no puedo por mí mismo, pero en Jesús sí puedo, Él nos da ese regalo. Gracias, Señor, por la esperanza de la cruz, por la certeza de la salvación en Jesús. Por favor, Padre eterno, sea con cada uno de los televidentes que nos escucha, sea con cada una de las personas que se unieron a nosotros en la Capilla de la Fe, y ayúdelos a que le abran su corazón a Cristo. No importa dónde andan, si saben hacia dónde vas. Padre, gracias por el sacrificio de Jesús y gracias por amarme al punto de que entregaste a tu Hijo por mí.